Buenas tardes. Hoy les hablamos desde esta, no sé, familia de Restaura Salud. Muchas gracias, Sebastián, por esta invitación. Yo soy Paula López. Perdón que me presenté primeras, pero me pusieron a mí a presentar. Entonces, eh, voy a dejar que cada uno se presente. Michelle, por favor. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Michelle Andrea Calderón Ortega, abogada, bioeticista y docente de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. Mucho gusto para todos. Sebastián. Hola, mi nombre es Sebastián Nieto, yo soy el director de Restaura Salud, soy licenciado en artes visuales, soy paciente también con enfermedad crónica y estamos acá para hacer este conversatorio en donde podamos de pronto aportar algunas ideas y escuchar algo de los comentarios que ustedes tengan acerca de la violencia médica. Ok. Sebas, cuéntales un poquitico cómo va a ser la dinámica, porfa. Listo, perfecto. Entonces, estos primeros 20 minutos, 20, 30 minutos, vamos a estar hablando un poquito acerca de nuestras experiencias, de situaciones que nos han pasado a nosotros como pacientes en el tema de buscar un diagnóstico, de pronto de recibir tratamientos, del trato que hemos recibido por parte de doctores, buen trato y mal trato de parte de ellos. Después de estos 20, 30 minuticos, vamos a darles a ustedes un espacio para que puedan comentar, para que puedan preguntar, para que desde el tema del derecho, desde el tema de las leyes, podamos ver un poco de soluciones acerca sobre estas circunstancias o sobre estas situaciones. Ok. ¿Quieres presentar el programa de Restaura, que Restaura Salud? Si de pronto algunas personas ya me conocen, ya me han visto en algunos videos o he tenido la fortuna de poder hablar con ustedes, de resolver algunas dudas. Restaura Salud es una plataforma que se dedica a dar visibilización a pacientes con enfermedades crónicas, multisistémicas y complejas. Se dedica también a ofrecer apoyo, a ofrecer programas que puedan servir para aliviar algunos síntomas, para hacer seguimiento a cada una de estas condiciones y pues lleva ya más de un año, ya llevamos más de un año, estamos cumpliendo casi 1.500 personas que nos alimentamos de esta información que se está presentando en esta plataforma y bueno, es más que todo eso. Ok. Michelle, cuéntanos quién eres tú, por favor. Persona humana, muy interesada en el tema de los derechos humanos, en el tema de la dignidad humana. Mi área de estudio profesional es el derecho. Tengo una maestría en Derecho Administrativo y actualmente soy doctorando en Bioética de la Universidad del Bosque. Y mis temas de investigación están relacionados con los derechos humanos, la dignidad humana, los derechos constitucionales, la injusticia epistémica y otros temas más o menos como por ese mismo orden de ideas en relación con los derechos y la dignidad. Listo, yo me presento, pues ya saben, soy Paula López, soy vicepresidenta de Sociedad Hispana de Erles Danlos. Esta sociedad es a nivel Latinoamérica, con sede en Estados Unidos, en Miami, y es la unión de varios países latinoamericanos. Y la idea surgió porque como en nuestros países, lastimosamente, latinoamericanos y tercermundistas, lastimosamente, no tenemos los mismos accesos y beneficios que tienen los países de primer mundo, en tanto medicamentos como en suplementos médicos, en adquisición incluso en adquisición de buenos médicos. Entonces lo que busca la sociedad es poder a través de no sé, de ciertas ayudas y ciertas donaciones de empresas y de particulares que quieren apoyar a los diferentes países de Latinoamérica con pacientes, específicamente a pacientes con herpes Danlos. Entonces, eso es el objetivo de Sociedad Hispana de Herpes Danlos. A su vez, también tiene un propósito muy grande que es
visibilizar la enfermedad. Ehlers-Danlos es una enfermedad huérfana, es una enfermedad poco conocida, entonces crónica, multisistémica, entonces no se tiene información fidedigna de buena fuente, y lo que hay en internet es un poco, no sé, aterrador, a veces asusta mucho a la gente. Michelle, si quieres me puedes complementar ahí un poquito, que tú eres también paciente con Ehlers-Danlos. Y lo que hay en internet es espantoso, es horrible. Sí, sí. Sí, en eso tienes mucha razón, Paula, porque realmente la información que uno encuentra en Internet es una información precaria. Lo poco que se encuentra en español es realmente insuficiente como para orientar a los pacientes. A veces genera confusión, a veces genera temor y en muchas ocasiones pues no aporta de manera constructiva para los pacientes. Pero además la información que quizás podría ayudar en cuanto al conocimiento de la enfermedad se encuentra es en otros idiomas, como por ejemplo puede ser el inglés y el francés, y por lo tanto no están accesibles para toda la población en general. Así es. Y pues ahorita vamos a meter Ehlers-Danlos a Restaura Salud. Sebastián, cuéntanos un poquito de ese proyecto, por favor. ¿Sebas? ¿Me escuchas? Sí, ya. Sí, sí, ya te escuchamos. Aló. ¿Aló? Ok, ¿Te sí, oímos? hemos estado manejando en Restaura Salud todo lo que es fibromialgia, encefalomelitis miálgica, disautonomía. Son como las tres enfermedades que se han estado manejando a lo largo de este año. Sin embargo, ahorita con la ayuda de Paula, que está en este tema, pues está sumergida en la asociación, vamos a empezar a incorporar Ehlers-Danlos, el síndrome de Ehlers-Danlos dentro de nuestro contenido para aportar en Restaura Salud. Ok. Bueno, chicos, entremos en materia. ¿Quién quiere empezar? Bueno, listo, no, si ¿Sebas? quieres, yo arranco. Creo que sí, creo que uno de los problemas con los dos, pues, todo es el miedo a algo que no es. Entonces, como estas enfermedades no tienen un biomarcador, algo que te diga, sí, pues con este examen de sangre, bueno, la mayoría de estas enfermedades, te podemos decir si tú tienes fibromialgia o si tienes encefalomelitis miálgica o qué tipo de condición tienes. Siempre está como ese temor a que te digan que tú eres hipocondriaco o digan que de pronto tú estás somatizando todos tus síntomas debido a tus emociones, a no controlarlas. Entonces, creo que dentro de mi experiencia, dentro de las situaciones que yo he vivido con doctores, porque he tenido buenas, ¿sí? Pero dentro de las malas que he tenido, siempre he llegado con miedo de no saber cómo comportarme, de no saber cómo comportar la consulta, porque puede que yo llegue con mucha información y llego con mucha información a la consulta, me dicen, no, pues es que tú estás en Google, tú estás haciéndole caso al doctor Google y tú te estás empezando a poner todos esos síntomas en tu cuerpo. Ahora, lo que pasa es que yo no busco en Google para inventarme mis síntomas. Yo tengo un síntoma, a mí me parece algo nuevo, yo miro a ver de qué se trata, no es al revés, ¿no? Porque yo creo que a menos de que tú estés en el campo de medicina o que te interese mucho el tema de la salud, ninguna se va a meter a buscar como, hey, síntomas de enfermedades graves, sí, me voy a poner este otro. Entonces, sí, es ilógico empezar a perder dinero perder tu Ujú. tiempo, en a ti un tipo Como, de diagnóstico que no. Aparte de eso que vas a recibir, discúlpame, dale. como inventarse síntomas, antojarse de síntomas de gratis, pues, solo por hobby. Claro, sí, no, a mí no me parece y me ha pasado mucho, ¿no? Entonces, llego al doctor y empieza uno a analizarlo. Empiezas tú a ver, ¿será que sí me cree? ¿Será que no me cree? ¿Cómo tengo que actuar? Le toca a uno volverse un actor. Finalmente, mis últimas consultas han sido así. Entonces, creo que de pronto, doctor, yo intento decir, no sé mucho, he escuchado esto, he escuchado lo otro. Qué feo que tengan que ser las cosas así, porque pues debería ser el doctor el que te esté ayudando y te esté
trabajando juntos, sobre todo en este tipo de enfermedades donde es un diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, ha sido uno de mis mayores temores. He estado muchas veces a punto de que me diagnostiquen una cosa como esas, de problemas de estrés o que soy hipócrita. Sin embargo, dentro de esa actuación, yo cuando veo que se está yendo de pronto un poquito la consulta de ese lado, que de pronto estoy a punto de recibir un diagnóstico que no solamente va a afectar la relación con el doctor, sino que va a afectar finalmente mi historia clínica, ¿no? Que cuando tú tienes ya un diagnóstico, las personas, los doctores que vienen después van a ver y te van a ver ese diagnóstico de que tú te estás inventando tus síntomas, de que tú eres una persona que lee y se apropia de síntomas que no te pertenecen, te van a empezar a tratar de esa forma, ¿no? Entonces, ha sido uno de los grandes problemas, entre otros, pero creo que es el que más me ha asustado. Sobre todo porque, qué pena, sobre todo por ese tema de en algún momento si llegamos a necesitar ayuda del Estado, necesitamos una pensión, necesitamos, no sé, algo que no podamos ya controlar la enfermedad o avance, pues que ojalá no sea así, este tipo de diagnósticos no nos va a ayudar absolutamente para nada y nos va a actuar en contra de nosotros, ¿no? Sebas, ¿tú eres paciente con qué enfermedad, con qué patología? Encefalomielitis mialgia. Ok. Enfermedades encefalomielitis mialgia en el país yo estoy en Colombia, la verdad ese diagnóstico no se da, es muy raro, o sea, no lo tenemos acá. Tenemos 23.3, que es el diagnóstico que se da a nivel internacional para esto, pero su nombre acá es síndrome postviral. Pero igual es muy raro que a ti te diagnostiques. Los doctores no saben siempre buscar otras formas de diagnosticarte según la experiencia que tengan ellos, según el conocimiento que tengan ellos. Si ellos han manejado muchos pacientes con, con problemas, no sé, entre comillas, psicosomáticos, pues te van a diagnosticar con lo que ellos ya han hecho antes. Siento que en mi caso, los doctores que yo he tenido en su mayoría, porque no son todos, no han querido investigar otras cosas. Ujú. ¿Qué otros síntomas te han dado? Oh, no, síntomas no. ¿Qué Dentro de otro? mi Perdón, condición, no, hice mal la pregunta. ¿Qué diagnósticos te han dicho que tienes los doctores de acá? bueno, cuando yo arranqué, a mí me dijeron que tenía artritis juvenil, que tenía fibromialgia, que tenía fiebre reumática, que tenía, bueno, perdón, episodios de estrés muy fuerte, episodios de ansiedad, que tenía depresión. Sin embargo, yo nunca, dentro de mi historia clínica, permití que se pusieran esos diagnósticos, me los nombraron, Claro. me dijeron de pronto es por acá, no sé qué, pero yo hacía todo lo posible para que no quedaran dentro de mi historia, porque yo sabía que me podían causar pues un mal a futuro. Me han dicho de todo, mira, un doctor me alcanzó a decir que yo tenía la enfermedad de los millennials, o sea, hasta el punto de, me, me- ¿Y cuál no es me esa? dicen una enfermedad que exista y se inventan otra, ¿no? El que se inventa los síntomas después uno y ellos están inventando entonces enfermedades. Entonces, Total. em, sí, creo que ha sido muy difícil conseguir un diagnóstico, pues ha sido un viaje muy largo. Ok. Vamos a seguir con, ahorita vamos a leer los comentarios, pero pues más adelante, primero vamos a hablar nuestras experiencias y después ya vamos a seguir con las experiencias de Michelle, porfa. Michelle. Listo. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, paciente con Atlas Danlos, tipo 3.
Paciente con Ehlers-Danlos tipo 3 con sospecha de ser tipo 1 también, no. Hasta el momento diagnosticado clínicamente el tipo 3, porque aparte el Ehlers-Danlos tipo 3 no tiene diagnóstico molecular. Entonces, ha sido un proceso largo el proceso de diagnóstico. Les cuento que a mí, bueno, uno nace, para quienes ya conocen el síndrome de Ehlers-Danlos, pues sabemos nosotros que es una enfermedad congénita, se nace con ella, además que tiene un factor, un componente genético hereditario, pero el proceso de diagnóstico puede ser, si eres muy afortunado, te lo diagnostican en la primera infancia, y si no, puede pasarte como a mí, que alrededor de los 24 a 26 años empecé a tener un diagnóstico, un proceso de diagnóstico real, porque durante toda mi vida sabía que habían cosas que no funcionaban de igual manera a los demás en mi cuerpo, que funcionaban de manera extraña, diferente, que pasaba por procesos que eran complejos de salud, pero siempre iba al médico. Me pasó algo similar a Sebastián. Siempre iba al médico y daba mis síntomas. Además, de pequeña fui una persona muy curiosa, entonces llevaba registro, anotaba, estaba pendiente, me causaba curiosidad ciertas cosas que eran diferentes en mi cuerpo, y pasé por muchas entrevistas con médicos, y en muchas de ellas obtuve ese diagnóstico primario. Imagínense uno de obtener en la infancia el diagnóstico de hipocondria, ¿no? Es que usted está demasiado preocupada, que le presta demasiada atención a los detalles, es que esos son síntomas ocasionales que aparecen, es que la multiplicidad de cosas que le dicen a uno. Entonces, si uno se preocupa por su propia salud, que es lo mínimo que puede hacer por uno mismo, ¿no? El amor propio, el amor que puede tenerse uno por uno mismo, implica el cuidado de sí mismo. Entonces, si yo me preocupo por mi propia salud, es natural que sienta duda, que cuestione, que pregunte, pero sobre todo que investigue, ¿no? Que no me conforme con cualquier cosa y que quiera investigar. Pero pareciera ser que eso no le gusta a algunos médicos, no vamos a decir que a todos, pero sí a algunos médicos consideran que el paciente que conoce, el paciente que cuestiona, el paciente que busca, que pregunta, es un paciente que o está demasiado obsesionado con su posible enfermedad y está buscando que le den un diagnóstico X, o tiene algún problema psicológico de base, ¿no? Entonces de ahí o aparece la hipocondria, o aparece el trastorno facticio, o cualquier otro tipo de diagnósticos que tienen una base aparentemente psiquiátrica, pero no puede ser entonces el paciente que realmente está experimentando algún problema de salud y que quiere, porque es algo, una aspiración que uno como paciente desea en un primer momento, en esa primera etapa, que por lo menos exista un diagnóstico, ¿no? Es lo mínimo que uno aspira cuando va a una consulta médica. Sé que llego con una cantidad de signos y síntomas, y lo mínimo que puedo esperar de un médico es que me colabore en ese proceso de identificar qué es lo que me está causando esa serie de signos y síntomas, y que yo pueda obtener un diagnóstico. Maravilloso si es algo que tiene cura, maravilloso si es algo que tiene tratamiento, maravilloso si es algo que es ocasional, que es de un día o dos, como una gripe, pero cuando es un problema de base, congénito, o cualquier otro tipo de enfermedad que pueda ser progresiva o altamente debilitante e incapacitante, pues uno con mayor razón espera obtener ese diagnóstico que en una que siendo pronto o oportuno puede evitar que la enfermedad avance más rápido o que el deterioro corporal sea más grave. Claro. Y sí, eso te entiendo perfectamente, pues porque me pasa exactamente lo mismo, y sobre todo me da rabia que siendo una enfermedad multisistémica, degenerativa, crónica, los médicos creen que uno es hipocondriaco y que se inventan los síntomas por hobby, por chévere, porque está deprimido o porque no tiene más oficio. Lo primero que a mí me preguntan en una consulta médica es, ¿tú qué haces? Así, tal cual. ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo digo, pero, hey. Pero ¿cuál es la razón de la pregunta? ¿Alguna vez te lo han dicho? Sí, porque no creen que tenga toda esa mano de síntomas que tengo. Ah, sí, sí. Yo se lo pregunté una vez al doctor Uribe, ¿te acuerdas? Que lo entrevistamos hace poquito, y yo le dije, oye, ¿por qué me hacen esta pregunta? Y me dijo, tal cual es. No te creen la mano de síntomas que tiene. Sí, sí, no. Y eso es algo que vale la pena mencionar, y es el hecho de que en la relación médico-paciente, no solo del médico al paciente, sino a veces también del paciente al médico, se parte de un principio de la desconfianza,
¿no? Ambos están, pareciera como que el médico y el paciente, que deberían estar ahí unidos para apoyarse, para lograr, para encontrar, mejor dicho, el diagnóstico, el tratamiento, la posibilidad de una cura, resultan siendo enemigos, y desde el comienzo de la consulta hasta el final de la consulta está uno en una relación de enemistad con el otro, Claro, ¿no? Y eso dificulta mucho el proceso. Se indispone uno totalmente y pues no es sano ni para el médico ni para uno como paciente. Sí, sí. Claro, no, y yo pienso que de verdad el mejor favor que le pueden hacer a uno es un doctor te diga, oye, no sé cómo va esa enfermedad, la verdad, no la conozco, ¿sí? De pronto te puedo dirigir a una persona con la que de pronto sí conozca del tema, es lo mejor que pueden hacer por uno, ¿sí? Porque si te empiezan a hablar desde los que creen y no te empiezan, digamos, a mirar o a creer, ¿no? Porque si no te creen, pues estamos partiendo de lo que estaba diciendo ahorita Michelle, es como si empieza todo desde la desconfianza, es difícil que logremos tener el diagnóstico que queremos que tengamos, pues. No, y se daña la relación totalmente médico-paciente porque pues ya se crea ahí como una barrera y una enemistad, una barrera, digámoslo así. No enemistad, porque pues uno no va a ser amigo del médico nunca, pero pues, puede que sí, yo no sé, pero pues crea ahí como un sinsabor, digámoslo ahí, así, como ahí. Bueno, yo les cuento un poquito. Yo he tenido experiencias buenas y experiencias malas. Tengo la bendición de tener muy buenos médicos de base. No debería decir esto, pero soy sobrina de un el mejor ortopedista a nivel mundial, y eso me abrió muchas puertas. Lastimosamente, fue así. O sea, tiene que ser una persona, no sé, sobrino de alguien o pariente de alguien o recomendado de alguien, porque si no, no le paran bola. Y me abrió muchas puertas. Tuve acceso a he tenido acceso a genetista, a ortopedia, a internista y, como decía, he tenido experiencias buenas y malas, como todos los pacientes crónicos y multisistémicos. Pero pues quería resaltar algo que acabas de decir tú, Sebastián, y es algo muy válido. Yo me trataba en una clínica de Bogotá, en la cual nací, y estaba toda mi historia clínica. Y una vez llegué a urgencias porque se me cierra la tráquea y me trataban como paciente asmático. Y yo no soy paciente asmática. Se me cierra la tráquea y dejo de respirar. Y me tienen que broncodilatar y todo. Y la emergencióloga de ese momento me dijo, mira, se acercó a mi mamá y le dijo, mira, yo no tengo ni idea qué tiene tu hija. La verdad, no conozco esta enfermedad. Déjame un momento, yo organizo mis ideas, fue a un computador y buscó en enciclopedias y todo de la clínica, y no te imaginas la cantidad de información y la calidad de médico que se convirtió esa emergencióloga solo por el hecho de dejar al lado su ego y decir, no tengo ni idea qué tiene tu hija. Solo por simplemente eso. Entonces, esa es una experiencia bonita que quería compartir respecto a lo que tú habías dicho. ¿Vas a decir algo? Sí, no, claro, que tienes toda la razón. O sea, yo siento que hay doctores muy buenos, son enfermedades complicadas, son enfermedades raras, no tendrían, o bueno, pero se enseñan de estas en muchas de sus carreras. Entonces, la cosa es como que estén de pronto un poquito abiertos a investigar, ¿no? A trabajar con uno, porque no puede ser que uno vaya al consultorio y te digan que yo llegue con un dolor nuevo y te digan, ay, no, mira, eso es normal, eso es por la fibromialgia, ¿sí? O sea, si yo me hubiera quedado con eso la primera vez que me lo dijeron, yo no hubiera seguido buscando algún tratamiento, alguna cosa nueva, y No, pues encontré una doctora que claro. me dijo, oye, después de ese dolor nuevo, lo podemos manejar con dieta, de pronto debido a tu condición ya no estás, no sé, recibiendo los alimentos de la misma forma, de pronto te están cayendo algunos mal, de pronto no sé qué. Entonces, no puede ser que a ti te diga, o sea, eso es por la fibromialgia y ya, eso es por la encefalomielitis, eso es por la condición que quieras y no hay solución, o tómate esta pastilla que no te sirve, que no te está ayudando, sino
Miremos qué más podemos hacer, ¿sí? Miremos qué otro tratamiento, terapia, pues investiguemos, ¿no? Debe haber alguna forma de poder hacer ese acompañamiento en donde pues le favorezcamos al paciente. Claro, sí, eso es muy importante. Iba a contar, ¿qué más iba a contar yo? Ah, lo que me pasó hace poquito, estaba indignada, de hecho, sí, estoy todavía indignadísima, porque, eh, pues como ven, soy paciente de oxígeno dependiente, tengo 1 y 1000 síntomas, como todos los pacientes de enfermedades crónicas, multisistémicas y huérfanas y demás, y hace poquito, hace como 15 días, me tocó ir a la clínica, no quería ir, llegué en ambulancia, me tocó acudir por un sangrado, bueno, en fin. Y la doctora ni siquiera era la especialista, era la emergencióloga, yo no sé, la que estaba ahí a cargo, ni siquiera a cargo, la que recibe los casos, dijo, me vio con oxígeno y enseguida dijo, este paciente tiene que entrar por COVID. La señora la doctora de la ambulancia le dijo, ella no tiene nada respiratorio, pues sí, tiene una complicación respiratoria, no es COVID, tiene oxígeno porque tiene hipertensión pulmonar. Y le explicó un poquito mis síntomas. Le explicó pues todo lo de mi tejido conectivo, todo el cuento de los zanlos, no sé qué. Y literalmente la médica dijo, uy, qué mamera de paciente. Mira, yo me sentí el ser más desgraciado de este mundo. No le peleé porque estaba muy enferma, si no le hubiera peleado. Pero yo me sentí impotente. Me sentí horrible. Y de hecho me sentí tan chiquitica que se lo conté a mi mamá después. Y en vez de dejar su ego y su orgullo al lado como doctora, entró al cubículo, ya Willy, entró al cubículo y me dijo, mira, me llamaron de turno COVID, yo voy 2 horitas y vuelvo y te reviso. Mientras tanto te voy a dejar estos exámenes. O sea, cree que uno es estúpido y que no sabe que los médicos que están en primera línea de COVID duran 20 días aislados y no pasan de lado a lado para llevar la enfermedad por toda la clínica. O sea, lo cree uno pendejo. Dime, Michelle, ¿ibas a decir algo? No, que quería precisamente mencionar un poco ese tema que estabas contando, porque creo que es una experiencia por la que muchos de los pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Seguramente no lo han expresado de esa manera tan terrible e indignante como fue el decir qué mamera de paciente, pero creo que es una experiencia que muchos pacientes, y creo que no solamente los pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, sino en particular pacientes con enfermedades como la fibromialgia, que muchos médicos no se sienten muy agradados cuando llega el paciente con fibromialgia porque es el paciente quejoso, el que pobrecito, el que trae mucho dolor y hacen ese tipo de comentarios. Recuerdo que en alguna ocasión, en alguna entrevista de las que hemos hecho, nosotras encontramos precisamente la descripción de una paciente con fibromialgia y otro tipo de patologías adicionales en donde decía, y aparte era médica, ¿no? En donde decía, yo tengo que callarme muchas cosas de mis síntomas en mi profesión porque si no, entonces mis compañeros, el comentario que hacen es, es que a ella no le pongan eso porque pobrecita, ella es la que tiene fibromialgia con ese tono de ironía, de sarcasmo, pero también de ataque, ¿no? Porque eso es precisamente otra forma de violencia, ¿no? El comentario burlesco es una forma de violencia. Ese tipo de comentario despectivo, decir la mamera de paciente es otra forma de violencia. Pero muchos de nosotros ni siquiera nos percatamos que estamos siendo agredidos en ese momento, nos sentimos ofendidos, pero pensamos que quizá por la situación, por la condición, por la emergencia, o uno incluso sabe, entiende que lo están atacando y agrediendo, pero se calla, ¿no? A lo sumo hace el ejercicio que hiciste, le cuenta a la mamá, le cuenta a la pareja, le cuenta al ser querido, pero se lo guarda y ni siquiera se lo dice al médico. Porque uno no se lo suele decir al médico, ¿no? Uno no le dice al médico, me siento agredido o su comentario es despectivo o le recomiendo manejar la próxima vez tener más cuidado con lo que va a decir porque aparte uno se siente tan mal, ese comentario que hiciste tan chiquito, lo degradan a uno tanto que realmente la posibilidad de defensa ante el ataque queda invalidada por completo, ¿no? Uno queda maniatado ante el símbolo de la figura de autoridad que tiene el médico por encima de nosotros, aparentemente, ¿no? Por encima de nosotros los pacientes. Sí, mira, aquí justamente nos comentaba Olga algo que me comentabas tú hace unos días.
Dice, a mí me dijeron que siempre me quedaría el circo para trabajar allí. Cuéntanos un poquito de eso, Michelle. No, esa experiencia, ese comentario que hace Olga, yo lo viví, lo he vivido muchas veces. En el primer momento del diagnóstico, pero también incluso después de haber sido diagnosticada, cuando llego a médicos, cuando voy a consulta, una de mis primeras quejas, por ejemplo, en primera infancia era, se me luxa la articulación de la rodilla, se me luxa el hombro, se me luxa el codo, se me luxa la muñeca. Y entonces a eso le ocurre porque es que usted es muy elástica, pero ¿cuál es el problema? Pues usted puede trabajar en un circo, ¿por qué no trabaja en un circo? Ese tipo de comentarios, ¿no? Y uno de niño, pues, complejo, Le pero no queda ahí entendía, ¿no? sonando, Sí, sonando. ¿no? Pero uno no entendía, ¿no? Yo No, lo que hice, ¿no? El error tan grave que cometí por esas orientaciones, ¿no? Debería aprovecharlo. Eso es más bien un talento. ¿Por qué no lo aprovecha? Pues yo qué hice, aprovechar ese talento con la profunda desinformación de quienes me orientaban en salud, me metí a practicar deportes de combate, taekwondo, hapkido. Entonces imagínense ustedes, una persona con síndrome de Ehlers-Danlos, con el impacto que puede llegar a tener. Esos deportes de impacto tienen impacto en las articulaciones, claro. articulaciones que ya están afectadas por la condición propia del Ehlers-Danlos, pero como le decían a uno, vaya, vaya que usted puede hacer el circo, aproveche, ¿no? Debería estar más bien agradecida que nació elástica, pero resulta que no se preguntaban por qué razón esta persona tiene más elasticidad que las demás, y resulta que esa elasticidad, que presuntamente era una virtud, tanto para aprovecharla como para trabajar en un circo, que era además un comentario despectivo sin que sea la profesión de quienes trabajan en un circo, sin que sea algo malo, pero la razón por la que le hacían a uno ese comentario era precisamente por burla. Entonces el objetivo o el propósito de quien lo hacía era burlarse o de cierto modo herir o lastimar o estigmatizar al paciente, pero no, sin que lo implique, ¿no? Porque respeto profundamente la profesión de aquellos que trabajan en el arte en general. Y entonces en mi caso yo admiro profundamente a quienes pueden hacerlo y que lo hacen con un rigor y una disciplina total. Pero en el caso de nosotros ha sido un ataque. Y sigue siendo un Total, ataque cada sigue cada siendo vez un que un ataque. médico me dice, porque me lo siguen diciendo, lo he escuchado muchas veces, yo ya no soy la niña que no comprendía que estaba siendo agredida, sino que soy la persona adulta de hoy que además conozco mis derechos y por lo tanto los exijo y puedo reclamarle al médico y decir, no, no, se equivoca, ese comentario no, me está Claro, irrespetando, está faltándome al respeto, está vulnerando mis derechos. Entonces, uno ya puede decirlo, pero no todos los pacientes saben que eso es una forma de agresión y no todos los pacientes además van a estar en las condiciones de defenderse contra el ataque del médico o de cualquier otra no. persona que le vaya a hacer ese tipo de comentario, ¿no? Ahí está la del circo. Yo tengo la facilidad de defenderme, de hecho lo he hecho mucho, pero en ese momento estaba tan maluca, tan enferma, tan, no sé, me sentía tan mal que no me salieron fuerzas para hacerlo. Entonces, Sebas, ¿vas a decir algo? No, iba a leer acá un comentario del que dice, yo me sentí tan atacada, tan indignada cuando el reumatólogo me dijo, aquí el médico soy yo, tú no sabes nada, y pues dice ella que resulta que el que desconocía la enfermedad era ella, entonces, perdón, era él. Entonces, yo pienso que nosotros como pacientes llegamos a un punto en el que podemos expertos de nuestra condición, pasamos por tantos doctores, recolectamos tanta y tanta información que finalmente nosotros tenemos derecho a opinar en nuestros síntomas, de pronto a decirle al doctor, hey, yo leí esto, yo vi esto en este lado, no sé qué, yo me siento así como dice este criterio clínico, yo creo que tengo todos estos síntomas, ¿por qué no podemos mirar por ahí, sí? Porque finalmente estas enfermedades que son tan raras y que solo muy pocas personas, entre comillas pocas, las están investigando, necesitan de nuestra opinión, necesitan saber qué es lo que está pasando en nuestros cuerpos, porque si no hay forma de mirar o de encontrar dónde está el error, pues dentro de nuestra experiencia, dentro de nuestras palabras, es que ellos se pueden guiar para encontrar alguna solución. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a mí mi genetista me dijo, mira, tú te vas a volver experta de tu enfermedad. Y así fue. Como nadie la conoce, es tan rara, es tan poco conocida que yo soy la que se les explico a mis médicos.
Bueno, ya no, porque ya tengo la fortuna de tener médicos de cabecera en la clínica donde me estoy tratando, la nueva clínica donde estoy, pero yo le expliqué a mi nueva internista y a todo el grupo, mire, les dan, los hace esto, esto, esto. Mi tipo, que es el tipo vascular, hace esto, esto y esto. Y les paso y paso información y han aprendido un montón de la enfermedad porque cada persona se vuelve protagonista de su propia historia, primero, y segundo, experto en su propia condición. De hecho, a ustedes les ha debido pasar lo mismo. Entonces, Sebas, leemos comentarios y les damos tiempo a ellos o qué hacemos. Sí, sí, perfecto. Mire, un poquito de las situaciones que han pasado. Acá algunos. Ana María Anita nos dice, a mí me decían que por qué no me metía a ballet, que aprovechara esa elasticidad, que por qué me estaba quejando, que por qué quejaba. Entonces, son un montón de formas, como decía ahorita Michelle, en las que pueden atacarte sin que tú de pronto te estés dando cuenta o de una forma muy, pues, fea para nosotros. Sí, es verdad. Aquí hay otro que me gustaría leer. Ale Ramírez dice, yo soy madre de 2 pequeños con darlos y siempre tengo problemas con la gente que los ve por fuera, se ven sanos y no me creen cuando se sienten realmente mal. Eso es muy común. Lo he vivido como paciente y como pues amiga de pacientes también. Es muy indignante. ¿Sabes? Sí, sí, no, entonces, yo no sé hasta qué punto, Nata, si tú me puedas contestar, eh, uno tiene el derecho, o bueno, pues me imagino que lo tienes, pero de salirte de una consulta que no te está aportando a ti nada, de que de pronto te están atacando, te están diciendo cosas con las que tú ves que no, tú identificas que la persona o el doctor no sabe de tu condición hacer, o sea, está bien salirse para evitar de pronto que te diagnostiquen una cosa que no es, o debes terminar la consulta, respetar lo que te pongan. En mi caso lo he hecho así, cuando veo que la persona, que el doctor me está a punto de diagnosticar algo con lo que yo no estoy de acuerdo o me está a punto de eh, medicar de alguna forma. Yo prefiero mandar la conversación por otro lado, prefiero que mal, pero muchas personas lo hacen, esconder los síntomas, ¿sí? No, es que de pronto no, ya no me siento tan mal de esta forma, ya no me siento tan mal de la otra, porque por el miedo a evitar un diagnóstico. Entonces, como yo les estaba diciendo, se vuelve uno actor en donde a veces tiene que ocultar cosas simplemente por estar pensando en un futuro. Yo necesito un diagnóstico que yo tenga y que me digan hay tratamiento para eso, y no que me dejen a mí pensando que todo es mental. Sí, pues bueno, frente a tu pregunta, lo que pasa es que tiene varios niveles esa pregunta. ¿Qué sería lo recomendado? Lo recomendado es que lo recomendado es que primero el médico escuche todos los síntomas del paciente y que los considere en la mayor medida posible para un diagnóstico. Por lo tanto, no es recomendado que uno, por temor a ser sojuzgado por el médico, precisamente a obtener ese tipo de diagnósticos de hipocondria o trastorno facticio, pues tenga que ocultar síntomas que pueden ser significativos para llegar a obtener un diagnóstico certero y efectivo en relación con lo que uno está sufriendo. Pero bueno, la segunda consulta que hacías era, ¿puedo retirarme? Sí, uno tiene toda la libertad para retirarse de la consulta. ¿Cuál es el problema de esa libertad de retirarse para la consulta? Que inmediatamente el médico tratante va a reportar en la historia clínica que el paciente se retiró de la consulta porque no se sintió agradado o
transformará de cierto modo lo que uno vivió en esa consulta o las manifestaciones que uno pudo haber hecho de rechazo a un aparente diagnóstico que no tiene en cuenta signos y síntomas que podrían ser de alarma de cualquier otro tipo de patología distinta a la que el médico está diagnosticando. Entonces el problema va a ser ese, ¿no? Que va a registrar en la historia clínica que el paciente se niega a recibir tratamiento, que el paciente desobedece las recomendaciones del médico, que el paciente no tiene en cuenta el criterio médico y que por lo tanto se retira la consulta. Problema en términos legales ninguno, lo puedes hacer, tienes todo el derecho de manifestar rechazo al trato de un médico o a la no percepción de todos los síntomas que expresas. Es más, recientemente sucedió con una persona que conozco que se había sentido atacada por un médico, no quería volver a ser valorada por ese mismo médico, le dieron una nueva orden de consulta con el médico y realmente no se sentía en condición porque le dio un diagnóstico de trastorno facticio. Y de cierto modo dijo que estaba manipulando y que por lo tanto ella no tenía nada, que simplemente era un recurso para obtener mayor atención y entonces en ese momento en particular ella no quería, prefería renunciar a su derecho a ser atendida que le siguiera viendo el médico que parte de la desconfianza con lo que le estaba ella explicando. Entonces, ¿qué hicimos? Pasamos un derecho de petición a la EPS, a la EPS y directamente a la clínica, se comunicó, es algo que nosotros como paciente podemos hacer, se comunicó el tipo de trato que dio el médico, el tipo de diagnóstico que dio el médico, el registro de la información de trastorno facticio en la historia clínica y se solicitó a la EPS que se eliminara ese registro porque además no era el especialista adecuado para emitir un diagnóstico de una enfermedad de carácter psiquiátrico. Y pues evidentemente eso implica que la EPS tiene que internamente o la IPS internamente iniciar el proceso de revisión de lo que hizo el médico y tomar una decisión al respecto que puede o no, por lo general no termina lastimosamente, pero puede o no terminar con una sanción de carácter disciplinario, por lo menos en términos laborales dentro de la prestación del servicio en la IPS o la EPS. Pero pues el otro lado es que por lo menos obtuvo el cambio del especialista, porque la paciente manifestó, este médico no escucha mis síntomas, este médico es prejuicioso y este médico además tiene un sesgo en la valoración y de aquí en adelante todo lo que yo le presente, todo lo que yo le exponga, lo va a analizar desde el punto de vista del sesgo que ella tiene y eso no va a cambiar. Entonces, por lo menos la posibilidad de que otro especialista la valorara y que pudiera cambiar el concepto se logró. Quizá un poco más complejo y que sin embargo se puede hacer es eliminar del registro de la historia clínica ese diagnóstico por lo menos apresurado, no le llamemos errado, aunque seguramente está errado, por parte de un especialista que no tenía las posibilidades o de un médico que no tenía las condiciones para diagnosticar con el criterio de una sola consulta a un paciente con una enfermedad o con un trastorno de carácter psiquiátrico y que aparte implicará, dame un momento Paula, implicará para el resto de su vida, si permanece esa anotación en su historia clínica, que cada médico que la valore siempre va a desconfiar de los síntomas que esté manifestando y de la exposición de su estado de salud, lo que perjudica gravemente a cualquier paciente y más aún si es un paciente con una enfermedad compleja, crónica, multisistémica y sobre todo si es una enfermedad de carácter progresivo. Lee, hay un comentario, dice que si puedes explicar qué es la EPS para los que no viven, los que son de otros países. Es una entidad prestadora de salud. Como en el servicio. Gobierno. Sí, la entidad prestadora de salud, pero puede suceder tanto en entidades públicas como en entidades privadas que prestan el servicio de salud. Sí, pero EPS y uno puede. Sí, no, pero el tema del reclamo se puede hacer tanto en las EPS como en las entidades que no son propiamente prestadoras de salud, que no son propias del gobierno, porque ellas tienen su comité de cierto modo disciplinario dentro de las EPS. No podría explicar cuál es el manejo en cada ordenamiento jurídico, es decir, no sé cómo funciona en Chile, no sé, pero por regla general, en todos los países, como tienen unas directivas por parte de la OMS y como todos los médicos tienen además un código ético, entonces hay como unos criterios que los orientan, hay unos tribunales éticos que en la mayoría de los países existen
existen y que verifican que los médicos actúen de manera adecuada y que el paciente puede poner una denuncia. En el caso de Colombia resulta muy complejo cuando la denuncia es sobre algo que no tiene una evidencia física demostrable, ya que, por ejemplo, en el caso de Paula, demostrar que una médica le dijo en ese tipo de expresión despectiva y además indignante y lesiva, que es una clara muestra de violencia contra el paciente, que le dijo qué mamera de paciente, uno puede llegar a poner la queja ante el Tribunal de Ética Médica, directamente ante el tribunal, o puede solicitar incluso el apoyo a la Defensoría del Pueblo, pero el gran problema aquí es cómo lo pruebo. Entonces, en la historia clínica no va a quedar registrado. No. Y eso es lo que sucede en Colombia. Y además, más grave aún es que muchas entidades que prestan salud, tanto públicas como privadas, ahora tienen auditores que se encargan al final del día de revisar todas las historias clínicas que se están registrando y modifican aquellas cosas que consideran que no son adecuadas para registrarse dentro de la historia clínica. Entonces uno acaba casi que sin tener realmente una prueba, una evidencia, algo con que corroborar que hubo una agresión, que hubo un ataque o que hubo un mal manejo. Queda prácticamente desprotegido en ese sentido. ¿Qué otro recurso tendría en el caso de que sea necesario poner una denuncia, ya sea ante la misma entidad prestadora de salud, del pública o de carácter privado, o ante el Tribunal de Ética Médica que hay a nivel de los departamentos y en las principales capitales? Eso estoy hablando de Colombia, en las principales capitales del país, o solicitar el apoyo a la Defensoría del Pueblo para que se encargue de gestionar y de llevar ese proceso, o a través de la denuncia cuando ya hay un daño de carácter físico que es evidenciable, entonces la denuncia de carácter penal, entonces iniciar el proceso y que después podrá derivar en una denuncia de carácter administrativo, en una demanda de carácter administrativo solicitando reparación, pero es muy complejo cuando el daño es de violencia simbólica, de violencia psicológica, de un uso inadecuado de la autoridad, de un excesivo paternalismo que acaba lesionando la dignidad y la integridad, por lo menos psicológica, y el sentir genera un perjuicio moral contra la persona. Es muy difícil el tema de la prueba, porque el único recurso que queda es el testigo. Pero, por ejemplo, en el caso de Paula estaba acompañada de su señora madre, y entonces van a decir, ese testigo pues no tiene la credibilidad, ¿qué otro tipo de prueba? Y realmente uno como paciente queda prácticamente desprotegido ante ese tipo de circunstancias que son tan complejas de probar. La tercera alternativa, en ese caso de la prueba, sería acudir a la valoración de otro médico que determine, no que si fue cierto o no que el médico trató, agredió, violentó psicológicamente, que eso generó o derivó en algún tipo de afectación dentro de la salud psicológica o mental del paciente, pero entonces uno lo que va es a la consulta con otro especialista y el especialista determinará que hay o no un daño o una afectación de carácter psicológico, no como perito, porque muchas veces en términos de salud, los médicos, los especialistas y el personal de salud se niegan a servir como perito para un proceso en contra de otro profesional de la salud. A veces es muy complejo ese tema, pero sí para valorar y determinar que hay una afectación de la salud mental, por lo menos consecuencia del ataque o la agresión que ha generado, y entonces esa sería la prueba que uno podría aportar. Testimonio, porque en la historia clínica definitivamente no va a quedar reportado, o el concepto emitido por un médico en donde acredita que hay un daño, una afectación en la salud mental como consecuencia del maltrato que recibió por parte de un miembro del personal de salud, que puede ser médico o otro tipo de miembro personal de salud que lo atienda a uno. Sí, aquí dicen, claro, el tema es que uno terminaría en la burocracia de denunciarlo, o sea, entraría como todo esa, pues, digámoslo como, ¿cómo decirlo? Como una, no sé, como en todo el entorno de la burocracia, y entonces sería como una, ¿cómo se dice? Como cuando uno entra y entonces en vez de avanzar, devuelve 3 pasos, y en vez de avanzar, vuelve y acusa 3 pasos. Como en un círculo vicioso. En un círculo vicioso, sí, tienes toda la razón. Lastimosamente, el panorama de la defensa de los derechos de los pacientes es un poco complejo. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede en Colombia y seguramente en muchos otros países, ¿no? La otra alternativa que uno podría encontrar sería el grabar. Pero entonces, para grabar,
solamente sirve como prueba la grabación de una consulta. No debería ser así porque ese es el entorno médico implica que yo como paciente estoy grabando lo que me están diciendo a mí, pero pues en términos generales en materia de derecho probatorio no es adecuado y no se considera si uno no cuenta con el consentimiento del otro para grabarlo. Entonces imagínense usted cuántos médicos le podrán consentir a uno que grabe la consulta médica, ya sea como, como prueba para cualquier situación que ocurra o como el registro que uno puede llegar a tomar, ¿no? Porque uno como paciente, ellos le dicen 80,000 cosas que uno entendió 3 de esas y las anotó ahí como más o menos. Entonces, lo que haría uno como buen paciente sería, doctor, voy a grabar la consulta para que, por lo menos revisar, ¿no? No siempre es con el objetivo de que sirva de prueba, pero en algún momento que algo ocurra, entonces eso sería prueba, pero solo sería prueba, serviría como prueba en derecho siempre y cuando haya autorización de la otra parte para la grabación. Si no hay autorización de la otra parte y no consta en el registro que hay autorización de la otra parte para grabar, entonces no se puede utilizar como prueba. Esa prueba sería inválida o sería nula. Entonces es complejo porque uno realmente no cuenta con muchos recursos. Entonces los recursos que aparecen ya casi que no son propiamente los del derecho. Por supuesto, la queja ante la EPS sí es válido. La solicitud de revisión o valoración por parte del Tribunal de Ética Médica sería muy bueno. No desconfiemos de los tribunales de ética médica en Colombia, es muy bueno, los tribunales de ética médica son muy buenos y han dado sanciones ejemplificantes a los médicos que atentan contra la ética profesional del médico y que afectan en términos ya sea físicos o una afectación psicológica a los pacientes. Entonces no desconfiemos plenamente o sea, no es que propiamente entremos a una burocracia, sino que el problema real está en y cómo vamos a probar, ¿no? Porque cuando la evidencia existe, es ostensible, palpable físicamente, se puede ver físicamente que hubo un daño, una lesión, una agresión, un maltrato físico evidente, pues no hay problema. Uno puede partir de que se puede demostrar o se puede probar ese hecho. Pero cuando no, cuando es algo tan complejo de probar o demostrar, como sería una afectación psicológica a la integridad emocional del paciente, que es intangible precisamente, pues ahí sí estamos ante un problema mayor. Pero yo creo que la tarea sería empezar a denunciar. Porque si todos denunciamos, si todos advertimos que hay una situación de violencia y empezamos por lo menos diciéndoselo al médico, qué pena doctor, pero usted está ejerciendo un acto de violencia en contra mía, porque usted en últimas es autoridad frente a mí y por lo tanto ejerce violencia simbólica y violencia psicológica. Entonces, está ejerciendo, por lo menos comenzar con eso, ya estaríamos poniendo un poco de freno. Pero además, si sentimos que la agresión es lo suficientemente fuerte que merita por lo menos poner la queja ante la EPS, se debe hacer la tarea. Porque si no somos 1, 2 o 3, si no somos varios los que hemos cumplido con esa tarea, por lo menos quedará en evidencia que hay un determinado profesional de la salud que está atacando o agrediendo a los pacientes o que está generando esa sensación de agresión ante el paciente. Y quizá la EPS pueda tomar medidas o acciones para evitar que esa situación se repita. Y supongo además que si uno puede contar con ese registro, con esa evidencia, entonces podría acudir al otro lado, al Tribunal de Ética Médica, si considera que la situación que se ha presentado realmente atenta contra la ética profesional del médico y atenta contra mi propia integridad por el ataque, la agresión, el maltrato psicológico que uno haya llegado a sentir. Y aquí debo hacer un paréntesis, ese tipo de agresiones son incluso más graves, más complejas y a veces más difíciles de reconocer en el caso de las mujeres. Pero cuando la viven o la experimentan hombres, es mucho más difícil la denuncia. ¿Por qué? Porque el hombre siente temor de denunciar cierto tipo de cosas, por ejemplo, cuando el maltrato no es físico, el maltrato es sino psicológico o emocional, entonces por un tipo de tabú o prejuicio que hay en la sociedad, entonces a veces se abstienen de denunciar ese tipo de circunstancias. Y en el caso de las mujeres, cuando tiene que ver con violencia de carácter sexual, entonces también se abstienen por el temor al rechazo social a denunciar ese tipo de circunstancias, ese tipo de agresiones. Aquí dice, sí, hay que denunciar, pero es muy desgastante. Sí, pero si no lo hacemos, nunca vamos a lograr cambiar todo como, no sé, toda esta injusticia, porque esto es una injusticia. Puede ser hasta una injusticia. Oye, no sé. Sí lo es. Sí, dos cositas ahí hablando del tema de los hombres. Es gracioso porque mira que yo he recibido muchos comentarios en los que me dicen como, no, pero para un hombre es mucho más fácil encontrar el diagnóstico, a un hombre le van a creer mucho más rápido los doctores, a un hombre no sé qué. Y en mi caso no ha sido así. O sea, en mi caso me ha tocado
batallar y pasar de doctor en doctor. Entonces, de pronto no es una cosa eh, de, de sexos o el problema no está ahí, sino que de pronto influye mucho el tema en que somos mucho más poquitos los pacientes hombres, ¿no? No Entonces, de crea. pronto es un tema, es un problema general. Pero No sé, es lo que acá, me ha pasado a mí desde mi experiencia. acá voy a hacer un comentario sobre el tema de los pacientes hombres. Por lo menos qué pena interrumpir a Sebastián, pero creo que se le cortó la señal. Ya volvió. El tema de los pacientes hombres, por ejemplo, antes de que sigas, hace un tiempo, no hace más de 2 meses, en una consulta con el reumatólogo, yo pregunté por qué razón hay más frecuencia de fibromialgia en mujeres que en hombres. La respuesta me resultó un tanto desagradable, porque la respuesta me la contestó en términos de regionales, uno, porque aparte creo que el Cúcuta es una de las ciudades con mayor índice de pacientes con fibromialgia y la mayor cantidad de pacientes con fibromialgia son mujeres en la ciudad. Entonces, ante mi inquietud, mi pregunta es, ¿por qué será que hay tantos pacientes femeninos con fibromialgia en Cúcuta y por qué hay tanto índice de pacientes femeninos, o sea, de pacientes con fibromialgia en Cúcuta? Entonces la respuesta fue, Cúcuta es una región fronteriza y hay una expresión de que la mujer santanderiana y la mujer norte santanderiana es coloquialmente arrecha, que traduce en términos, para nosotros esa expresión significa brava, enojada, peleona, fuerte, conflictiva, y entonces la respuesta fue de ese médico en particular fue, es que acá, como las mujeres de Cúcuta son tan histéricas, pues precisamente por eso, ¿no? Por su histeria, tienen fibromialgia. Entonces, ahí hay un sesgo de género, por un lado, pero también, imagínate, no sé cómo será en tu caso, pero qué tal que esos pacientes que son pocos porque no alcanzan ni siquiera a ser diagnosticados porque se abstienen de consultar a un médico por los síntomas que puedan llegar a sentir. Por ejemplo, decirle a un médico, tengo mucho dolor, doctor, quizá le da temor, ¿no? En esta sociedad tan machista en la que nos encontramos y además muchos de los países latinoamericanos son extremadamente machistas y el hombre entonces siente que tiene que soportar el dolor porque sí y el hombre entonces calla o no puede llorar porque llorar no es de machos. Entonces quizá también allá haya un problema en identificar pacientes con determinadas patologías porque ni siquiera pueden ser diagnosticados porque no acuden al médico, ¿no? Porque prefieren soportar el dolor o tomar medicación por su propia cuenta antes de ir a quejarse ante un médico de que están sufriendo un dolor, por ejemplo, como el de la fibromialgia, ¿no? Quizá ahí haya un sesgo en la información que se obtiene precisamente porque ni siquiera se llega a consulta. Podría hacerlo, ¿no? Acá estoy hablando desde la multiplicidad de hipótesis. Pero los hombres tienen en muchos otros aspectos mayores desventajas. Por ejemplo, un hombre paciente médico con una enfermedad altamente incapacitante puede llegar a tener mayores desventajas incluso que las mujeres, a pesar de que nosotros pues hacemos las tareas del hogar y estamos en esa circunstancia de que además asumimos el rol de cuidadoras, pero un hombre con una enfermedad compleja, multisistémica, que no tenga un entorno familiar adecuado, que puede llegar a ser mucho más complejo aceptar, lidiar y soportar la enfermedad precisamente por su condición de hombre. Claro. Sí, ahí para complementar, Moshe Valencia dice, no hay menor pacientes hombres que mujeres. Lo que pasa es que las mujeres somos más afectadas, en otras palabras, la enfermedad hace más daño a las mujeres y a los hombres no tienen tanta afectación por lo que no van al médico. En fin, bueno. Yo no sé si ahí está hablando de Ehlers. Sí, de Ehlers-Danlos. ¿Será de Ehlers-Danlos o de fibromialgia? Ella está hablando de Ehlers-Danlos, ella tiene Ehlers-Danlos. Hay otra cosa que dice María Amalia, es que se me perdió el comentario, pero estaba muy bueno. Ella es, María Amalia trabaja conmigo en la Sociedad Hispana, es nutricionista y dice que en todos los hospitales hay un departamento de quejas del paciente, donde uno puede dirigirse a poner su inconformidad y hacen seguimiento tanto al paciente como le hacen seguimiento al médico. Si ocurre dentro de un hospital, pero si no ocurre dentro del hospital, entonces, pues, no sé. Sí, ese departamento existe en todas las entidades prestadoras de salud.
siempre está incluso hay un buzón de quejas y sugerencias, pero uno puede acudir de manera directa o puede presentar una petición. Entonces, eso se hace. Y he tenido la experiencia de que he presentado varias veces y las EPS han hecho un adecuado seguimiento de los casos. Incluso una vez en una paciente en UCI, nosotros pusimos la queja y me resultó muy agradable que se hizo ese seguimiento y aparte después del proceso, después de salir de UCI, a esa paciente, precisamente porque se puso la queja y se dejó en evidencia algunas fallas en el protocolo que se estaba siguiendo, entonces le hicieron un seguimiento complejo hasta como 3 o 4 meses después de haber salido. Ella había sufrido un accidente cerebrovascular hemorrágico y le acompañaron todo el proceso por la queja que se presentó. Y siempre como un acompañamiento adicional, pues aparte del que ya hace la EPS normalmente, pero estaban muy pendientes de ver cómo siguió en términos de ese manejo. Eso me gustó mucho acá, la experiencia que tuve sobre ese adecuado seguimiento fue en la Clínica Médica El Duarte de Cúcuta. Ok. Sí, María Amalia nos complementa, gracias. En las clínicas privadas generalmente se puede hablar con el gerente de la clínica. Sí, pero es difícil, ¿no? Y qué tristeza que no tenga que acudir a esos medios. O sea, eso no debería pasar. Sí, es que no debería. Chicos, vamos a entrar entonces ¿Sí? Vamos a entrar a los últimos 10 minutitos de la reunión. Entonces, pues si tienen preguntas, tienen algo que nos quieren consultar, que le quieren consultar de pronto a Nata, pues este es el momento. Sí, porfa escriban sus preguntas. No alcanzamos a leer los comentarios de todas porque nos están viendo casi 78 personas, entonces no vamos a estar aquí infinitamente. Entonces, porfa, escriban sus preguntas para Michelle. Mientras hacen preguntas, Sebas, ¿lees comentarios, please? Mientras empiezan las preguntas. Ah, bueno, perdón, sí, yo quería leer, de hecho, me pareció muy interesante. Me dice esta persona, a mí me confesó la pediatra de mi hijo con síndrome de fatiga crónica en su ficha médica. Alguien había apuntado que el problema del niño era que ella lo estaba maltratando o envenenando para que se encontrara mal. Y eso lo pusieron en la historia médica, ¿no? Entonces de ahí en adelante todos los especialistas la estaban mirando mal o la trataban de una forma condescendiente. Entonces ese es un problema que me parece terrible cuando no solamente somos nosotros, sino que es nuestra familia, nuestros hijos, los menores de edad, ¿no? Sí, yo conozco un caso similar. En este caso se trataba de una paciente con síndrome de Ehlers-Danlos vascular y era una niña, entonces obviamente empieza a tener los síntomas de sangrado, entonces le sangraban los ojitos, a veces le sangraban los oídos y la mamá muy preocupada comienza a llevarla al médico a hacerle el seguimiento de eso que estaba surgiendo, esos síntomas que aparecieron y que pues uno se asusta naturalmente, ¿no? Al ver a un niño sangrando, entonces uno se asusta como madre preocupada y resulta que esta señora, esta mamá, los médicos dijeron que sufría de Munchausen por poder y que estaba untando sangre de ella misma a la niña para que pareciera que estaba enferma, porque pues como muchos pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, que por ahí alguien hizo el comentario, ¿no? O sea, nos vemos bien por fuera, que nos veamos bien por fuera no quiere decir que estemos bien por dentro. Tenemos dolencias, estamos heridos, tenemos graves afectaciones osteoarticulares o lesiones de órganos internos o de tejidos o musculares. Entonces, pero imagínese usted, la acusaron a esta mamá de Munchausen por poder y durante 2 o 3 años la niña no fue diagnosticada con síndrome, además el Ehlers-Danlos vascular tan peligroso que es, no fue diagnosticada sencillamente porque cada vez que ocurría algo decían, es que la mamá se lo está inventando. Y entonces le tocaba ir al papá o a otra persona para que creyeran, porque si iba la mamá, entonces, y la mamá es la cuidadora. Si la mamá es la cuidadora, es la labor por lo general, ¿no? La que fue atribuida,
que no debería ser así porque ambos padres son cuidadores, pero en la mayoría de los casos es la madre quien asume la labor de cuidado del hijo enfermo. Entonces imagínense lo difícil que es cuando ella no podía ir o llevar a la consulta a su hija porque sencillamente le hicieron ese diagnóstico errado. Y eso sí se puede demostrar porque lo dejaron registrado en la historia y eso sí se puede demandar administrativamente y se puede solicitar una reparación por los perjuicios, tanto económicos como morales, que se pudieron haber ocasionado como consecuencia de ese diagnóstico equivocado y que generó riesgos para la salud de la niña y que retrasó el diagnóstico y que puede significar una pérdida de la oportunidad para el paciente. Claro. Bueno, ya empezaron las preguntas. Dice, Michelle, ¿a ti te sirvió recibir el diagnóstico de los danos tipo 3 para que los médicos que te han atendido después de recibirlo tengan en cuenta tus síntomas y crean en ellos? Aunque muchos médicos ahora tienen en cuenta mi diagnóstico y creen en ellos, como el tipo 3 no tiene una prueba molecular que la valide, sino un diagnóstico clínico, todavía tengo la experiencia en algunos casos de encontrarme con médicos que me dicen, eso no existe o usted no lo tiene, ¿no? Ni siquiera que son profesionales en genética humana que me ven y me dicen, usted no tiene Ehlers-Danlos. ¿Por qué? Porque no cumplo con el prejuicio de la fase típica, es decir, alta, delgada, con hábito marfanoide, y eso no sucede en todos los tipos de Ehlers-Danlos, solamente en algunos tipos de Ehlers-Danlos se tienen esas características físicas. Entonces, como ellos desconocen la enfermedad, parten de su desconocimiento para decirme, usted no tiene. Y yo les digo, tengo el diagnóstico clínico. Me diagnosticó no uno, sino 3 genetistas me han confirmado el diagnóstico. Pero, sin embargo, a pesar de eso, encuentro inconvenientes. Pero como ya tengo un diagnóstico clínico y como tengo un concepto emitido por genética, siempre que me valoran, exijo que registren en la historia clínica como uno de los diagnósticos el criterio de Ehlers-Danlos. ¿Por qué? Entre otras cosas, por lo menos acá en Colombia, el Ehlers-Danlos es una enfermedad huérfana y por lo tanto, ser una enfermedad huérfana está exonerada cualquier cosa medicamento, tratamiento, etcétera, por lo menos en el sistema de seguridad social en salud público, la prestación del servicio público en salud, de cuotas moderadoras, copagos y cobros de recuperación. ¿Por qué? Porque se considera como un tipo de enfermedad de alto costo. Entonces, considero importante que si obtenemos ese diagnóstico, pues que peleemos para obtener el diagnóstico, que tengamos el diagnóstico clínico y que comencemos por hacer ese tipo de exigencias, ¿no? Porque los pacientes con enfermedades crónicas como el síndrome de Ehlers-Danlos tenemos que ser vistos por multiplicidad de especialistas y por lo tanto tenemos que asumir muchísimos costos y así tengamos buenos ingresos, pues eso implica costos exorbitantes desde el punto de vista económico y puede afectar nuestro salario mínimo vital y móvil o nuestro mínimo vital y móvil. Entonces, por lo tanto, por lo menos el obtener el diagnóstico es importante y el exigir que los médicos reconozcan la enfermedad cuando ya tenemos un diagnóstico también y podemos hacerlo. Otra pregunta dice Ana María Ortiz Aguilar. Dice, qué pena. Dime. Qué pena, voy a leer una acá que me parece importante por lo que está hablando Nata. Jesús dice, tengo sed y por laxitud ligamentaria y por más que haya presentado documento diciendo de mi situación, lo han ignorado completamente. El doctor que me diagnosticó el síndrome jamás me dio un documento que diga, tengo el síndrome. Y a mí eso también me pasó unas 2 o 3 veces, me decían, mira, lo tuyo es síndrome de fatiga crónica y ninguno se atrevía a ponerlo por escrito. ¿Qué hace uno, digamos, ahí entonces? Dices tú. Bueno, lo que no queda lastimosamente registrado en un informe médico y en una historia clínica es muy difícil de probar. En ese caso, lo que uno tiene siempre es que exigir que el diagnóstico quede reportado en la historia clínica. Y que si es, por ejemplo, un tipo de diagnóstico como una enfermedad genética, debe rendir el informe el médico, debe emitir el informe del concepto del diagnóstico de la enfermedad, como por ejemplo lo es en el caso del síndrome de Ehlers-Danlos. Pero puede llegar a suceder que el médico se abstenga de emitir ese diagnóstico, entonces uno le dice, entonces por favor remítame, hágame la remisión a un especialista que sí me pueda diagnosticar, ¿no? Porque hay diferentes tipos de patologías y cada una tiene un especialista diferente y a veces no emiten el concepto porque tienen impresión diagnóstico y sospecha médica, pero no son el médico experto para ese diagnóstico. En el caso del síndrome de Ehlers-Danlos, en general, el médico adecuado para dar ese diagnóstico es el médico especialista en genética humana.
Pero además, algunos Ehlers-Danlos tienen prueba molecular y para que se confirme su criterio diagnóstico se debe hacer la prueba molecular, pero hay otros como el síndrome Ehlers-Danlos tipo 3 que no tienen prueba molecular y por lo tanto el diagnóstico que debe ser aceptado es el clínico. El clínico. Problema, por ejemplo, que ocurre acá en Colombia y es que a pesar de que el Ehlers-Danlos tipo 3 se encuentra dentro de los catalogados como enfermedad huérfana, cuando uno va a solicitar que lo reporten en el Civigila, no se puede porque lastimosamente le exigen la presentación de la prueba molecular que no existe para el tipo 3, porque se puede hacer para descartar que tenga otro tipo de síndrome Ehlers-Danlos, pero realmente si tienes el tipo 3 no va a aparecer porque hasta el momento no se ha encontrado cuál es el gen que se encuentra afectado en el caso de los pacientes con el Ehlers-Danlos tipo 3. No sé si respondí a la pregunta o se me quedó algo por responder. No, la respondiste súper. Ana María Aguilar dice, una pregunta para Michelle. ¿Cómo poner una denuncia o queja de un médico de algo que fue hace mucho tiempo? Bueno, es difícil porque depende del tiempo, algunas acciones y actuaciones prescriben. Entonces, depende o sea, uno puede poner la denuncia, pero habría que tener cuidado porque pues el término del tiempo no lo tengo presente, pero algunas actuaciones pueden prescribir y por lo tanto no se va a hacer investigación porque prescribió la posibilidad de exigir que se abra una investigación al respecto, ya sea de carácter disciplinario o ya sea de carácter penal. Entonces es muy complejo, salvo, si no estoy mal, aquí estoy emitiendo un concepto sobre lo que creo es, pero no afirmo, quizá deba investigar un poco más sobre el tema, salvo en el caso de, porque eso sí, por lo general las mujeres tienden a callarlo, que sea violencia de carácter sexual, que sea una agresión sexual. Y en ese caso sí, como se entiende que las mujeres tienden a ocultarlo por temor, por la afectación psicológica que pueden llegar a vivir, en ese caso, sí hay más tiempo o posibilidad de interponer la denuncia para poder acceder a la investigación correspondiente. Ok, última pregunta, se nos está acabando el tiempo. Si quieren, podemos cortar acá y hacemos una segunda parte. No sé qué opinan Sebastián y Michelle. Yo sí creo que sería adecuado hacer una segunda parte porque, por ejemplo, hemos hablado de violencia, pero no hemos aclarado ni qué es violencia ni cuántos tipos de violencia podemos llegar a encontrar. Entonces, la otra parte ya podría ser un poco más técnica, ya que acá estábamos contando experiencias y pues dando algunas apreciaciones a partir de las experiencias. Y ahí podríamos aclarar un poco los tipos de violencia, ¿no? Porque precisamente hacíamos el comentario que algunos tipos de violencia no los percibimos como tal. Y entonces valdría la pena mirar en dónde podríamos encontrar formas de violencia que podamos llegar a experimentar tanto en el campo de la salud como en general y que vale la pena pues reconocerlas. Ok, sí, hagamos una segunda parte. Voy a leer la última pregunta que está en orden y cerramos por hoy y hacemos una segunda parte, ¿les parece? Sebas. Sebastián. Perfecto. Ok. Sí. Coti dice, dale, perfecto. Lo que pasa contando todos los países anatómicos, ¿qué podemos comenzar a hacer para concientizar y dirigirnos al sistema sanitario en los países latinoamericanos? Pero pues es que es muy difícil. No sé, ¿Cómo es la pregunta? No la entendí. ¿Qué podemos comenzar a hacer para concientizar y dirigirnos al sistema sanitario en países de Latinoamérica? Bueno, uno sí puede dirigirse, por lo menos hablando del caso colombiano, uno puede presentar y radicar solicitudes ante el Ministerio de Salud. Puede hacerlas. Me imagino que cada país en Latinoamérica tiene la forma de recibir o recepcionar quejas, reclamos ante el Ministerio de Salud, que sería el órgano nacional, o ante las secretarías de salud municipales y departamentales en el caso de Colombia. Entonces, cada estado debería tener esa posibilidad y ese recurso. Y uno lo puede hacer. Algunas acciones son de carácter individual, como por ejemplo cuando uno es la persona directamente afectada, y otras acciones pueden llegar a ser acciones de carácter colectivo.
Entonces, eso también, eso podría ser un tema en el que podríamos hablar un poco más adelante. No conozco los ordenamientos de los otros países, pero por lo menos en el término colombiano uno sí puede acudir al Ministerio de Salud, uno puede acudir a la Secretaría de Salud, a las secretarías municipales y departamentales, presentar peticiones que no solamente estén relacionadas con el tema de violencia, sino presentar peticiones sobre quejas, sobre revalidación de conceptos, sobre seguimiento a protocolos y otro tipo de cosas que están relacionadas con la práctica, con el adecuado quehacer de la práctica médica. Ok, muchas gracias. También pueden apoyarse en asociaciones de sus países, ¿no? Sí. Yo creo que las asociaciones, hay muchos tipos de asociación y pues está SHED, que es a nivel Latinoamérica, o pueden también buscar una a nivel local que les pueda como brindar la información y la jurisprudencia del país para poder partir desde ahí, ¿no? Sí, y además a veces acudir a asociaciones es muy beneficioso en la medida que las asociaciones pues tienen como mayor personal de carácter jurídico que pueda acompañar o incluso se pueden agendar desde las asociaciones iniciativas con un alto número de personas que puedan lograr, por ejemplo, el cambio de política pública, que se pueda incidir sobre la política pública, que en última sería como lo que se puede hacer, porque desde lo individual incidimos sobre las acciones de que tengan naturaleza individual, pero si queremos impactar sobre la política pública, a veces trabajar solos no es tan bueno como apoyarse en asociaciones, organizaciones o fundaciones. Ok, muchas gracias chicos, gracias por asistir a todos los que nos están viendo y muy pronto pues cuadraremos la segunda parte. Muchas gracias por la invitación. Gracias Sebastián por la invitación. Sí, gracias. No, gracias a ustedes por aceptarla. Chicos, yo creo que la siguiente, el siguiente live va a ser por esta misma página, entonces porfa para que no se lo vayan a perder, darle me gusta o seguirla para que ustedes puedan estar pendientes de en qué momento va a ser el siguiente, ¿vale? Ok, perfecto. Eso es todo. Vale, Muchas muchas gracias de gracias. nuevo.